Buenas tardes a todos. Gracias por atender nuestro webinar titulado Servoprensas, casos prácticos en la industria de México. Yo soy Federico Narváez, gerente comercial Zona Norte, y en este seminario me estará acompañando el ingeniero Alberto Takiguchi, gerente de servicio de Kistler México. Quiero informarles que todos los asistentes están silenciados, esto con la finalidad de evitar filtraciones de ruido. Este webinar será grabado y tendrán acceso a él posteriormente a través de las redes sociales de Kistler. Todos podrán escribir sus dudas y preguntas en la caja destinada para esto. Únicamente tienen que dar clic en el icono de la manita y al lado derecho en la caja podrán poner ahí todas sus preguntas. Les comento que todas las preguntas serán de manera privada, esto para evitar divulgar información sensible de los asistentes. Este es nuestro cuarto tema en la serie de webinars que Kistler México ha traído para ustedes. A manera de resumen, el primero titulado Sistemas eléctricos de prensado, máxima eficiencia energética. Hablamos un poco acerca de Kistler como organización global y se presentó la oferta y alcances de nuestras diferentes líneas de servoprensa, el impacto positivo que representa tanto para el ambiente como económicamente a los usuarios, a través de 3 grandes reducciones comparado contra sistemas hidroneumáticos, entre otros beneficios. El segundo webinar, titulado Inyección de plásticos, monitoreo y control con sensores de presión, nos enfocamos en presentar la línea de Kistler dedicada a la industria de inyección de plástico, tocando temas como la efectividad y optimización de ciclos a través del lazo cerrado que comprende desde sensores dentro de la cavidad hasta el sistema de control y monitoreo Comuneo. En el tercer webinar, titulado Tecnología de atornillado, sistemas para uniones roscadas seguras, se habló de las diferentes tecnologías, procesos y aplicaciones comunes en la industria, normas de pruebas en tornillos y herramientas de torque, así como la oferta de Kistler en esta rama. A continuación, les presentaré la agenda para este webinar. Primero hablaremos de casos prácticos, las aplicaciones más frecuentes que encontramos día a día en la industria en México, aplicaciones de confort, aplicaciones orientadas a aplicaciones ápticas y de bajas fuerzas. Hablaremos de la industria médica y todos los alcances que Kistler ofrece en este ramo, así también de un caso de éxito que es el proyecto de Racini, desde la prospección hasta el servicio postventa. Y finalizaremos con algunas preguntas y respuestas. Ahora sí que, pues comencemos. Casos prácticos. Como podemos observar en las imágenes, nuestras prensas se pueden instalar de manera estacionaria en marcos de carga C, en un brazo robótico o en un dispositivo movible de la línea de ensamble, de manera vertical, horizontal o inclusive las podemos instalar de cabeza. Algunas de las aplicaciones típicas son ensambles remachados, ribeteados, pruebas de resortes, crimpados, entre otros, las cuales podemos encontrar en la industria automotriz, la cual es nuestra principal industria, así como industria médica, de la cual hablaremos más adelante, línea blanca, herramientas, agricultura, industria aeroespacial, producción de motores eléctricos, etc. Ciertamente los campos de aplicación son bastante variados, comenzando desde el tren de potencia motriz y aplicaciones no automotrices, como son nuevas energías, así como la industria en general. Se podría decir que la inserción de componentes es la aplicación número 1 que vemos en México, que va desde la inserción de bujes en cabezas de motores, pasando por inserción de guías, asiento de válvulas, hasta la inserción de rodamientos en diferentes autopartes. En este ejemplo en particular, podemos observar cómo es que funciona el sistema, donde vemos la servoprensa instrumentada con su sensor de desplazamiento y su sensor de fuerza. Esta es una aplicación típica de inserción de un rodamiento en una carcasa. Es que aquí es donde estamos viendo el rodamiento y la carcasa en la parte de abajo y se inserta. A través de nuestro monitor Maximus NC
somos capaces de monitorear la fuerza y el desplazamiento, las cuales nos van a generar una curva a través de los objetos de evaluación, que en este caso son 3. A lo largo de toda la curva patrón, seremos capaces de controlar el proceso de acuerdo a los parámetros de calidad definidos por el cliente. En este ejemplo en particular, vemos que en el desplazamiento entre los 30 y 50 milímetros, tenemos que tener una fuerza entre el 1 y 2 kilonewtons, que en este caso, como podemos ver a lo largo de la curva, se cumple, tener una pieza buena, ok. Si existiera alguna anomalía en las piezas no se cumpliera esta condición, nos activaría la señal de pieza no ok o pieza mala en tiempo real, enviando una señal al PLC de la máquina para para activar algún aviso o alarma o mandar llamar a algún segundo programa. En esta animación podemos observar una línea de ensamble en la cual se inserta el rodamiento en la carcasa, como estábamos hablando previamente. Después de cada inserción se envía una señal al PLC acerca de si la operación fue buena o no. Si la operación no fuera ok, como es en este ejemplo, la pieza es removida automáticamente del proceso vía PLC. Y si somos observadores, la primera y segunda carcasa tienen alturas diferentes, lo que nos demuestra que probablemente manejan modelos diferentes para la misma pieza, lo cual no representa ningún problema, ya que el monitor Maximus puede manejar hasta 128 programas, los cuales el PLC los mandaré llamar. Otra de las aplicaciones que más hemos atendido últimamente es la de reemplazar sistemas hidráulicos, neumáticos o híbridos por nuestras servoprensas. Esto debido a la creciente necesidad de optimizar procesos controlando de manera eficaz el movimiento de la prensa, garantizando la calidad del producto y permitir una mayor trazabilidad del mismo. Para esto, nuestra familia de servoprensas NCFE, la E es de económica, fueron diseñadas para este tipo de proyectos, con un rango que va desde los 2 hasta los 80 kilonewtons. Algunas de las ventajas de comenzar a reemplazar hidroneumáticos por sistemas eléctricos son menos ingeniería, menos esfuerzo al instalar. De hecho, algunos integradores comentan que el sistema es plug and play, debido a que no hay que preocuparse por tuberías, compresores, aceites, accesorios ni periféricos de otro tipo. La operación es flexible, lo que es que podemos manejar diferentes velocidades y regular la fuerza en la misma aplicación. Y lo más importante, al final tienes el control total del proceso, ya no solo lo estás monitoreando. Actualmente en Kistler, tanto en México como en el resto del mundo, contamos con un importante número de clientes que utilizan el modelo de prensa NCFT. Y como lo vimos en presentaciones anteriores, la T es de Tiny, al ser la más compacta de nuestras servoprensas. Está diseñada para aplicaciones de muy bajas fuerzas, contando con una alta sensibilidad para probar la funcionalidad en botones de tableros, maniguetas, cajuelas, elevadoras de ventanas, etc. Su rango de operación va de los 500 newtons hasta 1.5 kilonewtons. Cuenta con una velocidad máxima de desplazamiento de 400 milímetros por segundo para asegurarnos ciclos de corto tiempo. Al ser una prensa de alta velocidad, es importante mencionar que tiene una repetibilidad de 2 micras, haciéndola muy precisa. Además de que es la única entre toda nuestra oferta que cuenta con un certificado ISO 14644-1 clase 8 para uso en cuarto limpio, del cual hablaré un poco más adelante. La arquitectura para todos los modelos de servoprensa aquí es la misma. Esta comprende desde lo que es el servo, su driver con su Safety Zone Box, la unidad de medición MEM, su pantalla DIN, sus cables. Lo único que varía entre un modelo y otro es su capacidad y el tamaño.
Hablemos de aplicaciones de confort, las pruebas ápticas. Como comenté, una de las aplicaciones que han tenido más auge y que continúan aumentando son las de bajas fuerzas. Por lo general, estas aplicaciones están orientadas a pruebas ápticas, como lo son medir la funcionalidad de botones y perillas, así como la inserción y montaje de componentes electrónicos y semiconductores en las mismas tarjetas, por ejemplo. Y si tienen la duda de qué significa áptico, para los que no estén familiarizados con el término, este proviene del griego apto, con H, que es relativo al tacto o a tocar. Mi compañero Alberto va a profundizar un poco más en el tema. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como les comentaba el compañero Federico, en cada uno de los ejemplos anteriormente descritos, la optimización de los procesos nos lleva a tener un mayor control sobre el mismo. En este caso, para las pruebas hápticas, nos permiten atacar una pequeña parte del proceso y o desarrollo industrial en el área del confort o commodity. Para la parte automotriz, donde tenemos bastante desarrollo, pruebas en lo que son tableros, consolas de autos, control para los elevadores, asientos eléctricos, viseras, solo por mencionar algunos ejemplos, teclados, mouse y botones y perillas para electrodomésticos, así como los controles o mandos para el área médica, que son otras de las aplicaciones, son los equipos máximos son utilizados para ellos. Como sabemos, el presionar un botón o mover una perilla requiere de cierto esfuerzo. Este no debe ser ni muy fuerte ni muy suave. Fuerte que puede llegar a lastimar la perilla o el botón, o muy suaves que con cualquier movimiento de que se tenga sobre el botón se puede activar. Para ello, las pruebas hápticas nos permiten monitorear dicho monitoreo o dicho confort. En este caso, las servoprensas Kistler permiten tener un control del desplazamiento, de la velocidad, y para ello obteniendo un valor de fuerza medible. O también se puede tener un control de fuerza en el proceso. Con ello, al momento de realizar las pruebas hápticas, podemos determinar que la fuerza ejercida sobre el botón o la perilla que se está obteniendo está dentro de los parámetros o rangos que el fabricante determine. A continuación vamos a visualizar un ejemplo que hicimos con nuestro equipo demo. Bueno, voy a explicarles esta animación, que es lo que les comentaba, las pruebas haptic, tanto para lo que son perillas, midiendo el torque, o lo que son botones. Al momento de hacer la presión sobre un botón, va a cerrar un circuito electrónico. Este ya puede ser vía mecánica o por alguna membrana. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo mayor o un recorrido mayor, podemos tener una pieza mala, o que no cierre el circuito también puede determinar si está bien hecho el ensamble. Entonces, el equipo Kistler nos permite este tipo de operaciones para determinar que nuestra pieza está cumpliendo con la calidad y con la funcionalidad adecuada. Este tipo de aplicaciones fueron desarrolladas, o bueno, más bien, los objetos de evaluación para este tipo de aplicaciones fueron desarrolladas para Kistler en los módulos máximos CNC y máximos TL. En este caso, hicimos una prueba con el demo que contamos en nuestras instalaciones para entrenamiento. Utilizamos una botonera en la cual va a cerrar un circuito y vamos a obtener un resultado del mismo. Como podemos ver, se agregó un pequeño herramental en la punta de nuestra prensa y esto nos permite hacer la presión sobre el botón. Aquí podemos ver una gráfica con dos objetos de evaluación. Uno es una línea de no pasa y otra es la línea de digital input. Esta objeto de evaluación de digital input nos permite monitorear el momento en el que hace el cierre el botón. Para ello necesitamos obtener este objeto de evaluación y conectar en el puerto X10 del Maximus una señal de digital input. Aquí podemos ver en el video cómo es que presiona el botón
y va a hacer un clic. Este circuito o este arreglo que hace el equipo es para poder monitorear ese cierre del circuito eléctrico y poder determinar si la pieza está dentro del rango o no. Si hay alguna duda con el manejo del objeto de evaluación, nos pueden contactar y les daremos más información. Listo. Gracias, Alberto. Continuamos con la industria médica. Como se mencionó previamente, otro de los mercados que más crecimiento han representado en los últimos años es la industria médica, con aplicaciones para ensambles de aparatos como respiradores y consumibles como catéteres de todo tipo, así como pruebas funcionales para jeringas e inhaladores, entre otros. En esta simulación podemos observar la prueba del tapón de cierre en el inhalador, el cual debe cumplir con un rango específico, el cual no debe ser demasiado suelto para que se salga o demasiado forzado que se batalle para poner. Así como esta prueba se pueden evaluar otros factores como la prueba áptica para el funcionamiento al momento de presionar para liberar el producto. Muy bien. La Organización Internacional de Normalización, más conocida como ISO, es el organismo que establece y controla las normas internacionales de fabricación para todas las áreas industriales, incluidas las salas blancas o cuartos limpios. Pero, ¿qué es un cuarto limpio? En términos generales, un cuarto limpio es un cuarto cerrado que tiene un equipo que controla la cantidad de partículas en el aire al usar presión de aire y filtros. Para cumplir con los requisitos de un cuarto limpio, como se define en la norma ISO más reciente, en todos los cuartos limpios no deben exceder el recuento de partículas especificado en el Airborne Cleanliness Class, que es esta tabla que vemos aquí. Para esto nuestra servoprensa NCFT, al ser clase 8, que corresponde a contaminación molecular de aire, se basa en el número de partículas de 0,5 micras. Y para darles una idea de lo que se está midiendo, una micra es una centésima del ancho de un cabello humano. La industria farmacéutica utiliza los cuartos limpios para la fabricación de medicamentos con el objetivo de asegurar su calidad y que estén libres de contaminación. Otra industria usuaria de los cuartos limpios es la industria electrónica, donde los procesos y materiales que se involucran, que se utilizan, involucran dimensiones máximas al nivel molecular, o sea, son muy pequeñas. Por lo tanto, algunos de ellos requieren ambientes totalmente libres de contaminantes. También se encuentran los cuartos limpios en la industria alimentaria, aeroespacial, automotriz, metrología, óptica, dispositivos médicos, biotecnología, etc. Aquí, a manera de conocimiento general, como un bonus que haré, eh, les voy a presentar aquí un pequeño paréntesis para hablar brevemente de nuestro sistema de control y monitoreo para inyección de plásticos como NEO. Esto debido a que, además de tener el equipo óptimo para realizar ensambles que requieren mucha precisión, es importante que las piezas que conforman el producto final deben contar también con un estándar alto de calidad. Muchos de nuestros clientes que ensamblan equipos o consumibles médicos o de la industria automotriz optan por fabricar estos componentes en la misma planta, siendo ellos mismos sus propios proveedores en lugar de recurrir a terceros. En la línea de plásticos de Kistler ofrecemos toda la cadena de medición que va desde los sensores directos, como el que estamos viendo, que se instalan dentro de la cavidad del molde para medir presión y temperatura, sensores indirectos detrás de los pines eyectores, ambos con piezoeléctrica, hasta el sistema de control y monitoreo a la medida,
que va desde 4 hasta 32 canales dependiendo de la necesidad de cada cliente. Les recuerdo que tenemos un webinar en el cual abarcamos todo este tema y que no duden en contactarnos para apoyarlos en sus proyectos para optimización de ciclos y reducción de scrap. También les recuerdo que está ahí disponible la caja de preguntas y respuestas por si hay alguna inquietud. Quiero aprovechar también para hablarles un poco acerca de nuestro departamento denominado Joining Competence Center. ¿Qué pasa cuando algún cliente está interesado en ahorrar y ser más productivo en sus procesos de prensado, pero no conoce la fuerza necesaria para su aplicación? ¿O cuál sería el tiempo ciclo más corto y efectivo? ¿O qué esperar en cuanto a resultados, gráficas, etcétera? Para resolver todas esas incertidumbres, contamos con el Joining Competence Center. Este se ubica en Lorch, Alemania. Este departamento está equipado con una estación semiautomática en la cual se pueden realizar pruebas para los clientes. Aquí podemos ver gráficamente el diagrama de flujo de lo que Kistler ofrece a los clientes. Es decir, desde que tienen la inquietud de utilizar una servoprensa o de reemplazar algo que actualmente se tiene, se acercan a nosotros con un poco de información acerca de esta aplicación, indagamos acerca de la fuerza o qué son los resultados que requieren, entramos en este proceso de planeamiento, el cual nosotros llevamos al departamento de Joining Competence Center, se corren algunas simulaciones e inclusive si el cliente puede facilitar algunos productos, se pueden enviar y hacer pruebas en el departamento. Una vez que tenemos los resultados y se elige cuál es el sistema óptimo para esta aplicación, pasamos a lo que es el proceso de orden, en el cual se emite la orden de compra a Kistler y Kistler entrega el equipo. Una vez entregado, otro de los servicios que podemos ofrecerles es el comisionamiento, en el cual nosotros podemos apoyarlos en la puesta en marcha de los equipos en la línea. Y una vez que están corriendo, entramos en todo lo que es producción y la logística de la empresa. Entonces la empresa ya empieza a generar, para lo cual nosotros también ofrecemos un servicio postventa, el cual puede ser de mantenimientos preventivos o calibraciones, por ejemplo. Así que Kistler no es solo un proveedor para ustedes, sino nos volvemos un socio. Ahora sí, hablemos del proyecto de Racini. Este proyecto ya tenía varios años en los que Racini buscaba actualizar las prensas hidroneumáticas para su operación de verificación de los muelles, el cual es el producto principal de ellos. Hasta finales de 2020 y durante 2021, a través de la dirección del ingeniero Orlando Bernal, quien fue el líder del proyecto por parte de Racini, se revisaron los factores desde fuerzas, desplazamientos, tiempo ciclo, temperatura ambiente, etcétera, para determinar si es viable actualizar de hidroneumáticos a sistemas eléctricos de prensado. Toda esta información se envió a nuestro, otra vez, Joining Competence Center en Alemania para realizar simulaciones y confirmar que era viable la actualización a través de nuestro servoprensa modelo NCFN de 100 kilonewtons con una carrera especial de 600 milímetros fabricada a la medida, como el proceso lo estaba demandando. Esto representó ahorros en cuanto a mantenimiento, consumo eléctrico, entre otros, orientados sobre todo a la industria verde, reduciendo la huella de carbono. Otra de las ventajas que ofrecía nuestra tecnología, además de no solo igualar, sino optimizar los ciclos, era la de generar curvas, fuerzas contra desplazamiento, establecer objetos de evaluación para cada una de estas, como lo vimos previamente, de acuerdo a los criterios y tolerancias, para poder ellos discernir en tiempo real si una pieza era buena o no, además de generar un documento trazable para cada medición, cumpliendo así con Industria 4.0. Básicamente, la verificación se realiza a través de una máquina que consta de 4 prensas, como vemos aquí, las cuales presionan en los muelles a una distancia predeterminada, generando un esfuerzo. Y dependiendo del valor de esta, se vuelve a presionar a los muelles, llevándolos a una distancia final
comprobando así que la fuerza resultante ejercida está dentro de los parámetros permitidos para realizar su ensamble. Mi compañero Alberto les dará un poquito de información técnica acerca de este proyecto. Así es. Como comentaba mi compañero Federico, dicho proyecto tuvimos varias circunstancias a considerar, las cuales eran temperaturas, tiempo ciclo, manejo de información durante cada uno de los ciclos. ¿A qué voy con esto? Las temperaturas de operación o las temperaturas en ocasiones dentro de planta pueden estar de -5 grados a 60 grados centígrados, por lo cual se tuvo que colocar un ventilador de manera externa en el motor de la prensa para apoyarlo cuando las temperaturas son muy altas. Eh, Parte de los mantenimientos preventivos, como es el engrasado, es sumamente importante para ayudar a a prolongar la vida de la prensa, ya que nos ayuda para los rodamientos y también para generar cierta disipación dentro de la prensa. Otra parte crítica era el tiempo ciclo, el cual eh, se mantiene al actual y en ocasiones, bueno, lo que se trata es mejorarlo. Dentro de las opciones que tenemos para mejorar esa parte es la creación de variables, las VTs o Universal Variable Tables, que son tablas de variables universales, las cuales pueden ser señales de intercambio entre el PLC y el máximo CNC. En ellas podemos colocar valores de fuerza, valores de distancia o un valor de intercambio entre ambos que nos permitan tener esa comunicación de manera en tiempo real. Para ello tenemos que configurar lo que son las variables. Tenemos opción a configurar hasta 100 variables y lo tenemos que dar de alta en la configuración de Fieldbus en Data. Ahí nosotros tenemos bloques de 10 o bloques simples. Entonces, ¿cómo funciona esta sección o cómo se aplicaría en este tipo de proyectos? Nosotros creamos una variable como está aquí en la pantalla y en el programa que vamos a visualizar. Tenemos movimientos ya preestablecidos y la finalidad de esto es llegar a una posición conocida, eh, saber el valor de fuerza que está teniendo en ese punto y a partir de ese momento generar una distancia acorde a la fuerza que se generó en el punto conocido. ¿Esto para qué? Para lograr con el estándar y los valores que el proceso determina. Entonces, se puede ir moviendo la prensa de tal manera que antes de llegar a la posición final, se ha enviado el dato del PLC hacia máximos y esto nos permite ahorrar tiempo ciclo. Como podemos ver, tenemos en el programa un movimiento a una cierta distancia, 65. Empieza la medición, después de ahí tiene un movimiento conocido a 76. Después de ahí ya empieza nuestra secuencia para poder determinar cuál es la distancia final. Y esa variable la creamos y es una variable de intercambio. De igual manera podemos tener varias recetas dependiendo del modelo que estemos utilizando. Tenemos capacidad para 128 programas. Parte de lo que se vio en este proyecto es la optimización de tiempos, principalmente la optimización de lo que son los recorridos para generar un menor tiempo. Y como pueden observar, el máximo CNC tiene la capacidad de ser tan configurable como nosotros lo requiramos para nuestro proceso, o puede ser tan independiente del mismo. ¿A qué me refiero? Solamente damos la señal de arranque y el Maximus hace su función y listo, retroalimenta al PLC con piezas buenas, piezas malas, datos de valores de fuerza, datos de desplazamientos y enviar esos datos a su PLC. O en ocasiones, para lo que son sistemas que no tienen un PLC tan robusto o es más por tema de botones o contactos, se puede utilizar el PLC, el máximo CNC sin el PLC, por medio de entradas y salidas digitales en los puertos X14 y X10. Eso ya son configurables. Entonces, de tal manera, este proyecto ha sido bastante bueno para ambos, ya que hemos desarrollado muy bien la aplicación del sistema máximo CNC. Listo.
Pues con esto concluimos. No sé si tenemos ahí alguna pregunta. No tengo yo ahorita acceso a eso. No sé si Alberto puedas revisar, por favor. Sí, nos comentan que sí hay entrenamientos para la configuración del equipo. Sí, sí, contamos con entrenamientos. Para el mismo, están saliendo varias. Tenemos aquí un detalle que lo veremos puntual. Tema de comunicación de red. Ok. Para el tema de comunicación es importante tener lo que es la comunicación hacia un servidor y la comunicación hacia su PLC. Es importante separar las dos comunicaciones por switches diferentes. ¿A qué me refiero? Utilizar un switch o un solo canal para lo que es Ethernet IP o Filbus, Ethernet IP, Profinet, Ethercat, y otro switch recomendado para lo que es Ethernet TCP/IP. En ocasiones, el utilizar switches administrables o no tener la separación de los mismos puede crear conflicto entre los diferentes protocolos de comunicación. Mantenimiento de las prensas. Se recomienda el mantenimiento de las prensas cada millón de ciclo, con un mantenimiento, con un engrasado, y se recomienda, pues bueno, al menos cada año hacer una verificación de la celda de carga para tener la menor desviación posible. Es importante saber qué tipo de prensa están utilizando, ya que algunos es más recomendable. En el caso de la CNCFN, no trabajar la sal a más del 80% de su capacidad. Si podemos hacer... ok, nos preguntan aquí que si es posible hacer pruebas en sitio para determinar qué tipo de prensa. Realmente nosotros solicitamos la información de cuáles son los alcances o los requerimientos de su proceso, fuerza máxima, desplazamiento máximo, tiempo ciclo, la mayor información posible de su proceso. Eso nos ayuda a tener una mejor selección del equipo, ya que obviamente manejamos varias líneas y va a depender mucho del tipo de aplicación para el tipo de prensa. Hay ocasiones que podemos utilizar 2 o hasta 3 prensas debido a la configuración, pero para obtener un mejor performance en su proceso y tener una mejor optimización en la prensa, sí recomendamos que nos proporcionen la mayor información posible. Aquí están nuestros correos. Igual si hay una pregunta puntual, nos pueden hacer llegar esa pregunta. De todos modos, las demás preguntas que se tienen las vamos a contestar en directo. Aquí hay algunas que requieren de un poquito más de explicación. Las celdas de carga, otra pregunta, ¿las celdas de carga son reemplazables? Como tal, no, vienen dentro de las prensas. Si hay algún daño en la celda, se tiene que mandar la prensa a lo que es el centro técnico en Alemania, y ellos nos darán lo que es el reporte de daño que sufrió el equipo. Que nos preguntan aquí algo importante: ¿cuánto es el tiempo máximo de medición de un equipo cuando se da el arranque de medición? Va a depender. Si lo quieren para hacer una medición estática, se recomienda que no sea más de 3 segundos. Si es una medición dinámica, ¿a qué me refiero con esto? Si durante el proceso va bajando la prensa y ustedes van activando, no hay tanto problema. El detalle es que se quede la prensa midiendo de manera estática. Ahí no es recomendado. Y para eso, igual, nuevamente necesitamos más información del proceso, ya que hay prensas que no soportan el hacer una presión por más de 1 segundo, 2 segundos. Entonces sí es necesario ver ese tema. Aquí nos preguntan para servicios de calibración. Sería con un usuario. Pueden mandar la solicitud a mi correo, Alberto
punto Takiguchi, y dependiendo del área, canalizaremos si sea con mi compañero de la parte norte, Alejandro Méndez, o un servidor. Ah, creo que serían esas. Ok, Ok, la última. Las prensas en México se hace una verificación. Para hacer una calibración tendríamos que mandarlo, si se requiere un certificado de calibración, se mandaría al centro técnico. Nosotros el servicio que damos aquí es de verificación. El equipo con el que contamos es un equipo patrón y tiene todas las certificaciones para fungir como un equipo máster. Listo. ok, correcto. Gracias. Quiero reiterarles que somos Kisler México. Contamos con 2 oficinas, una ubicada en la ciudad de Monterrey y otra en Querétaro. Acérquense si tienen algún proyecto, ya sea una nueva línea o inclusive, como comentamos, el reemplazo de tecnología obsoleta por nuevas tecnologías como es las servoprensas. Y estamos a sus órdenes. Les reitero, yo soy Federico Narváez, gerente de Zona Norte Comercial. Mi compañero Alberto es el gerente de soporte técnico y ahí están nuestros correos. Y como comentó mi compañero, entre más información ustedes nos brinden, nosotros podemos hacer alguna propuesta y inclusive pudiéramos ir a visitarlos en sitio sin ningún problema. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Que tengan muy buena tarde y nos vemos en el próximo. Chao, chao.